Hola a todos, en este pequeño video voy a mostrarles la interpretación de un guión de mi autoría. Es un guión muy pequeño, apenas constituye 2 páginas y digamos que digamos que tiene como objetivo ejemplificar la manera como uno puede interpretar un guión. Primero, cómo está construido el guión, y dos, cómo puede realizar un primer análisis, por lo menos en este primer video, un análisis de cómo interpretar este guión para definir en primera instancia la composición de viñetas, no el interior de las viñetas, sino las viñetas en términos de, de toda la página. Entonces tenemos en una primera página, por ejemplo, una viñeta a full tamaño de la página, que sería la primera viñeta, y mostramos en este esquema de guión primero la página, la descripción de cómo es la viñeta, su distribución dentro del espacio, qué plano posee, plano general, el ángulo de cámara, la descripción de la viñeta, y a partir de ahí, en este caso, por ejemplo, en la primera viñeta, el narrador, lo que dice el narrador en una voz en off, específicamente explicando pues qué sucede en esta escena. En la página 2 tenemos una descripción ya de los siguientes componentes. Digamos que el objetivo aquí es que ustedes pues lean detenidamente este guión y pues puedan basarse en él como para comprender de qué manera es que está compuesto. En la página 2 tenemos una composición de viñeta, una segunda viñeta, primera y dos columnas de dos vertical, por una de 3 horizontal. Plano general, ángulo en picado. Tenemos la descripción como tal de la viñeta, que es lo que sucede, y un diálogo de nuestro personaje principal, que es el príncipe Caret. Aquí tanto la descripción como el diálogo se hace de una manera estándar, sin ninguna, digámoslo así, ningún efecto específico como tal, simplemente lo que sucede en escena y lo que habla nuestro personaje. Y por último, una cinemática en donde se está, digámoslo así, que especificando un aspecto de movimiento, que es el vehículo que conduce nuestro personaje. Página 2, viñeta 3, en este caso una de 2 vertical y una posición de 2 de 3 horizontal. Primer plano, ángulo medio. El ángulo medio pues equivale a un ángulo normal o a un ángulo estándar. Primer plano de la cabeza del príncipe Caret, en este caso está expresando enojo, y apenas si es visible sus ojos a través del casco de protección. Entonces, diálogo de nuestro personaje, página 2, viñeta 4. Aquí en este caso cambia a una viñeta exterior, es decir, es una viñeta que no tiene borde. Primer plano, ángulo medio, y en este caso es un primer plano al arma, a la mano del príncipe que sujeta un arma. Entonces aquí ya se cambia el enfoque de lo que se ve en el plano, ya deja de ser la persona, sino para darle un poco más de dramatismo y obviamente de hacer mención a una acción. Entonces se toma la mano empuñando un arma y disparando. En el último plano, en la última viñeta, tenemos ya una viñeta de una forma completamente vertical, ocupa 2 de 2 vertical y 2 y 3 de 3 horizontal. Primer plano, ángulo contrapicado, en este caso es el primer plano del misil, en donde se detalla la explosión producida por el disparo, que fue aclarada, digámoslo así, visualmente a partir de la anterior viñeta. Y ese, digamos que a manera de onomatopeya, pues el ruido de la explosión. Esto es básicamente como el contenido de la viñeta, del guión, perdón, y obviamente pues ustedes tendrán oportunidad de analizar estas composiciones y de leer el guión detenidamente. A partir de aquí pues lo que ven es simplemente, yo lo estoy haciendo en Photoshop, obviamente es algo que lo hace uno a mano en una hojita en pequeñito. Aquí lo voy a hacer pues al tamaño más o menos de lo que es una hoja carta, y es básicamente esa primera interpretación de composición de la página. Entonces, de acuerdo a lo que menciona, lo que establece el guión, pues aquí en un color azul yo establezco, primero que todo establezco un margen
del dibujo al interior de la página. En general, cuál es el espacio en la página que van a ocupar nuestros dibujos, nuestras viñetas. Entonces aquí obviamente yo dejo un margen relativamente considerable, pues para que se vea un poco más agradable, y obviamente para, por efectos de impresión y de corte de papel, pues sea lo suficientemente amplio como para que no haya riesgo de pérdida de información. Aquí lo que yo hago es que estoy haciendo dos capas. En esta primera capa, pues como tenemos ya claro, la primera página es una viñeta a full tamaño. Entonces digamos que aquí yo ya especifico página 1 viñeta, y obviamente página 1 viñeta 1. Entonces digamos que ya en esta distribución pues es relativamente sencillo entender que una viñeta que ocupa todo el espacio. Bien, aquí la idea, y lo escribo en pequeñito, lo escribo pequeñito, es que soy específico en que, como aquí ya es la distribución de las viñetas, pues escribo página 2 arriba para no ocupar el espacio de las viñetas. Y digamos que dejo claro dos aspectos. La segunda viñeta ocupa la esquina superior izquierda, pero esto no es como tal un concepto muy claro, de tal manera que lo que hago en esta instancia es empezar a mirar y analizar cuál es la distribución de viñetas en el guión, y como se tiene claro que son dos columnas verticales y tres filas horizontales, pues en primera instancia lo que hago es dividir el espacio total de la página en estas zonas, en estas divisiones. Entonces tenemos primero una división en dos columnas y luego una división en tres filas. Fíjense que la división se hace guardando un espacio, un medianil, un equivalente a medianil, pues que tiene como objeto separar cada una de las viñetas, ¿no? Entonces aquí hago la primera viñeta, que es la viñeta número 2, que ocupa específicamente 1 y 2 de 1 y 2 de 2 vertical y 1 de 3 horizontal, o sea, las dos columnas y la primera fila. Aquí hago la tercera, estoy haciendo la tercera viñeta, que ocupa en este caso una de 2 vertical, es decir, la primera columna vertical, y ocupa 2 de 3 horizontal, es decir, la segunda fila horizontal. Aquí voy a hacer la cuarta viñeta, como se había especificado en el guión, es externa, es decir, no tiene bordes. Sin embargo, yo acá la dejo, digámoslo así, que especificada en cuanto a su forma para que no haya riesgo de pasarse. Ya posteriormente pues simplemente se borra ese borde. La quinta viñeta ocupa 2 de 2 vertical, es decir, la segunda columna vertical, y ocupa segunda y tercera fila, es decir, 2 y 3 de 3 horizontal. Entonces aquí yo especifico que es ya la quinta viñeta. Entonces aquí hago un pequeño trazo como para dejar un poco más claro que se trata de esta división. Obviamente es apenas un bosquejo, es un bosquejo que ya muestra un poco la distribución de las viñetas en la página, y ya da una idea en términos de dibujo, pues cuál es el espacio que vamos a utilizar y a ocupar. Aquí voy a abrir dos archivos. Estos dos archivos son dos imágenes en donde están ya construidas de una manera un poco más formal, tanto primera página como segunda página, su distribución. Y en este caso pues en la segunda página los bordes de las viñetas normales pues van bien demarcados, mientras que la viñeta externa pues está apenas en un gris claro que se nota apenas como para nosotros no pasarnos a la hora de dibujar. Entonces básicamente este es como el esquema general. Y aunque obviamente pues estoy manejando una herramienta digital, aquí estoy manejando pues Photoshop, estoy aquí configurando un pincel básico en color azul, y que asemeje un poquito las propiedades del lápiz, y en este caso es como si estuviera dibujando o si fuera a pintar o a dibujar con lápiz azul, que es el color que usualmente se usa en bocetación. Bien, en este pequeño tutorial, en este pequeño video que voy a hacer apenas
la primera página. Entonces vamos a fijarnos un poco en, lo que dice, lo que menciona nuestra primera página. Página 1, viñeta 1, full página, plano general, ángulo contrapicado. Eso significa que la cámara está posicionada en una posición baja, bastante baja, y apunta hacia arriba. Plano general de la estación de lanzamiento de misiles perpendicular a la carretera que lleva a los silos subterráneos, es decir, está mirando a lo largo de la carretera. En primer plano y al centro de la viñeta de espaldas, de espaldas significa que está de espaldas a la cámara en teoría. El príncipe Caret mira hacia el fondo del plano en el momento que un misil táctico sale de su silo subterráneo. Está mirando hacia el fondo del plano, pues está mirando hacia la dirección que apunta la cámara. Su cuerpo inmóvil y aterrado expresa desconcierto y decepción por su misión fallida. Entonces, en esta primera página voy a utilizar una capa acá, es como si estuviéramos usando mantequilla, y en azul voy a dibujar lo que aparentemente está sucediendo. Entonces aquí no importa que me pase del por ahora, como es un boceto. Digamos que si la persona está ocupando al centro y está ocupando todo una muy buena porción y se ve el misil, pues uno podría pensar, por ejemplo, que se trata, voy a devolverme acá y ok, vamos a dejarlo. Vamos a borrar esto. Okay, bien. Entonces voy a hacerlo así un poquito más pequeñito. Eso. Y voy a hacerlo como si lo estuviera haciendo con un lápiz un poco más grueso, perdón. Es el mismo color, solamente que voy a pensar acá que estoy haciéndolo con un lápiz más grueso. Esto es para poder definir un poco las formas de una manera un poco más rápida, ¿no? Entonces digamos que lo estoy haciendo es un boceto muy pequeño, una miniatura, y aquí lo que yo estaría viendo entonces es una persona que está al centro del escenario, digamos que tiene los brazos extendidos hacia abajo, las piernas un poco abiertas, se ve el piso por aquí a lo lejos, se ve tal vez un edificio, aquí se ven otros edificios. Me refiero a que la perspectiva de la cámara pues hace, como está desde abajo, pues hace ver un poco extraño todo. Vamos a hacerlos un poco más grandes porque no salen bien en la cámara, digamos que así. Y el cohete que está saliendo, digamos que el cohete que está saliendo de esta manera. Entonces justo él llega en el momento en el que el cohete pues despega y pues obviamente está aterrado. Entonces digamos, pues obviamente aquí digamos que la posición en la que él se encuentra es esta, digamos que así es, podría ser un poquitico más clara la posición de él con respecto a la viñeta y con respecto al plano. Aquí tenemos unos edificios, digamos que una forma muy básica, una geometría muy básica, pero que simplemente nos permite a nosotros como tener un poco de claridad cómo es que es estas edificaciones. Aquí está el misil, está despegando. Bien, eso sería con respecto a nuestra primera página, la composición general del plano, pensando que pues esta es la distribución. Obviamente hay que tener en cuenta que nuestra cámara, si analizamos un poco la perspectiva, nuestra cámara está mirando tal vez hacia este punto, es decir, como está en picado, el horizonte de la cámara pues está bastante bajito. Aquí voy a hacer unas líneas que simplemente me van a permitir, me van a ayudar un poco a definir algunos aspectos formales más detalladas del edificio, de los edificios. Quiero hacer unas líneas, obviamente no significa que vaya a ir así, pero pues por ahora me ayuda en algo a definir. Listo. Esto es con respecto a nuestra primera página. Bien, una vez pues dibujada esta primera página, esta primera viñeta,
Voy a ir a la página 2 en donde pues tenemos obviamente una composición un tanto más compleja. Y digamos, aquí hay que aclarar algo importante, y es que si bien cuando se lee historieta y el lector habitual de historieta alcanza obviamente el análisis de no leer el conjunto de la página, sino simplemente concentrarse en cada viñeta por separado, de todos modos sí es bueno entender cómo hacer la composición para que no genere distracciones, o por el contrario ciertos elementos me ayuden a mí a hacer una mejor lectura de cada una de las viñetas por separado. Y de pronto quizás puede ser que haya alguna relación visual, haya una serie de elementos que puedan indicarle a uno una dirección de lectura o una relación conceptual entre una viñeta y otra. Entonces aquí voy a hacer un ejercicio en este sentido, y interpretando ya la, la segunda viñeta, que equivale a este espacio que tenemos acá, este primer rectángulo, tendríamos, de acuerdo al guión, que tenemos en la página 2, viñeta 2, un plano general y en paralelo de la carretera que lleva a silos subterráneos. En el plano de la carretera a máxima velocidad va el príncipe Caret. Entonces en este plano el príncipe Caret aparece pequeño, es decir, la cámara está relativamente alejada, y muestra la magnificencia de las instalaciones enemigas, y el ángulo es picado. Entonces uno podría decir que si el ángulo es picado no está completamente cenital, obviamente significa que el eje del punto de fuga podría estar tal vez por acá, por ejemplo, y tendríamos entonces que todo se estaría viendo más o menos de esta manera. Digamos que todos los edificios fugarían, las alturas de los edificios fugarían de esta manera, y digámoslo así, que estaría ayudando un poco precisamente a mostrar esa magnificencia. Y si está en paralelo a la carretera, significa que estaría, digamos que de esta manera. Y quizás, pues como se ve en pequeño, uno podría pensar, por ejemplo, o bien que está acá o bien que está aquí. Entonces en ese sentido vamos a analizar lo siguiente. Voy a hacer un zoom a esta zona, a esta viñeta. Tenemos dos aspectos o dos posibles posiciones, más bien, desde un criterio eminentemente narrativo. Y es que si mostramos nuestro personaje aquí, significa que él aún está lejos de su objetivo. En cambio, si lo mostramos acá, estaríamos diciendo que él está ya acercándose. Fijémonos en el guión y vamos a ver que en el plano en el que se ve el príncipe Caret pilotando su jetbike a máxima velocidad. En el plano aparece pequeño, mostrando la magnificencia de las instalaciones enemigas. No hay una claridad en cuando si aparece a la izquierda o a la derecha. Esto en términos de guión puede significar un riesgo y un error como guionista. Obviamente vuelvo a aclarar, este guión es mío. Y podría decir que hay un error al no haber sido específico en si aparece a la izquierda o a la derecha. Pero al mismo tiempo me da a mí como dibujante, es decir, ya asumiendo el rol de dibujante, me daría a mí la libertad de dibujar hacia un costado o al otro o al centro para determinar un cierto nivel de drama en la escena que se está mostrando. En este sentido me parece que es muchísimo más interesante para efectos que simplemente se muestre entonces nuestro jetbike acá. Tendríamos por ejemplo que nuestro jetbike se está trasladando hasta gran velocidad y los hilos están por acá. Uno podría pensar, por ejemplo, entonces que si la idea es mostrar esa proximidad de los hilos, aquí tendríamos tal vez la posición exactamente de este silo, y obviamente como está despegando uno pensaría que tal vez el silo ya esté vacío en el momento en el que llega, ¿no? Entonces obviamente en el guión yo no estoy siendo muy específico en esto, y aunque tal vez debía haberlo hecho, debería haber sido un poco más específico, de todos modos acá yo me estoy tomando la libertad de ser un poco más expresivo desde el punto de vista narrativo en el dibujo. O sea, me estoy tomando esa libertad
y pues no sería tal vez lo correcto. Se supone que el guión debe ser más específico de lo que estoy siendo yo acá. Sin embargo, eh, no digamos que en el dibujo lo voy a tratar de hacer bien. Aquí está el boceto de nuestra segunda viñeta, perdón, en donde vemos nuestro personaje que está acercándose al silo de donde está el cabete, donde acaba de despegar el misil, y aquí pues se ven se ven los edificios en perspectiva. Este ángulo así picado pues es bastante interesante porque pues ayuda un poco a, a precisamente transmitir esa sensación de las instalaciones, tal vez de lo que él está sintiendo porque está todavía alejado. Entonces un esquema así es bastante interesante. Algo que aquí no he dejado claro, y es que aquí ya tenemos un diálogo, al igual en la primera parte, en la primera viñeta tenemos una voz en off, pero en el segundo plano tenemos un diálogo, lo que involucra un bocadillo. Príncipe Caret, no puede ser, si no detengo esos misiles, todo estará perdido. Entonces se supone que aquí habría un diálogo en el que él ya está hablando. Y en este caso, pues lo que yo voy a hacer es insinuar precisamente una, un bocadillo, una posición tentativa de este bocadillo, que sería acá, y que digámoslo así, que estaría obviamente direccionado a la posición de nuestro personaje. Entonces, en un primer experimento de texto voy a escribir lo que dice el guión. Entonces dice, no puede ser, si no detengo esos misiles todo estará perdido. Voy a escribir acá. Bien, aquí yo lo hice en un formato de texto artístico. Voy a copiarlo y voy a reescribir, pero en un formato que es un poco más cómodo, una forma más cómoda, que es formato de párrafo. Aquí es más fácil manejarlo. Entonces simplemente lo agrando y aquí aparece el texto. Quitar esta capa. Obviamente esto lo estoy haciendo en Photoshop, esto es algo que ustedes estarían haciendo a mano, pero aquí lo que quiero mostrar es ese tamaño de la viñeta y la manera como puede ser tal vez un poco incómodo el tamaño. Entonces generalmente pues uno puede manejar tamaños en textos que van más o menos desde los 11 puntos hasta los 16 puntos. Voy a manejarlo en 14 puntos y fíjense que se ve un poco más pequeño. Si esto yo lo maximizo más o menos al tamaño de impresión, aquí tenemos el tamaño de la hoja, pero realmente el tamaño en el que yo lo estoy viendo en este momento es mucho más pequeño que el de una hoja carta. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a maximizar un poco, y el tamaño en el que lo voy a maximizar es comparado. En este momento yo estoy poniendo una hoja carta al frente del monitor y estoy comparando el tamaño. Entonces este tamaño que ustedes están viendo es el equivalente en mi monitor, este tamaño es el equivalente en mi monitor de una hoja carta, del ancho de una hoja carta, lo que significa que este sería el tamaño que estaría leyendo la persona en teoría. Entonces lo que yo voy a hacer acá es simplemente un manejo coherente como con lo que estoy haciendo aquí del párrafo. Entonces voy a achicar esta cajita, la voy a poner acá. Ok. Entonces uno podría pensar que tal vez podría ser esta segunda viñeta, podría tener este manejo en cuanto al tamaño del texto y en cuanto al tamaño de la caja del bocadillo. Pero ahora voy a hacer algo, y es que voy a cambiar la fuente a una que ya he instalado, que simplemente voy a usar como base para el texto. Esta se llama Cómica, no puede ser, esta se llama Cómica Text. Entonces aquí tenemos una fuente muy próxima a lo que yo voy a utilizar,
en tamaño, el tipo de fuente, y ya más o menos me da una idea de cómo puede llegar a comportarse la fuente. Aquí yo hice este primer trazado de texto, pero usualmente uno deja los espacios simplemente para que posteriormente se dibujen los textos, pero aquí quise ejemplificar un poco lo que podría llegar a suceder. Entonces, ya teniendo una referencia del tipo de letra, del tamaño sugerido, pues uno ya podría pensar de qué manera uno puede empezar a dibujar y pensar en el dibujo de los textos. Eso con respecto a estas viñetas. Entonces, aquí vamos a ir a la tercera viñeta. En nuestra tercera viñeta, de acuerdo al guión, disculpen, vamos a cerrar esta, no la necesitamos y ya, ok, bien. Tenemos que en nuestra tercera viñeta, bueno, aquí no he especificado nada nada con respecto a la tercera. Vamos a ver, dice primer plano, ángulo medio, primer plano de la cabeza del príncipe Caret, sus ojos se expresan enojo apenas visibles por su casco acorazado de protección. Entonces aquí lo importante en este caso es mostrar ese dramatismo, esa situación en la que se encuentra el príncipe Caret, que está próxima a llegar al cohete, pero aparentemente pues obviamente ya despegaron, o por lo menos se muestra que ya despegó uno de ellos, y aparentemente pues si la misión era destruirlos antes de despegar, pues él se siente frustrado porque evidentemente pareciera que no logró la misión. Entonces aquí hay algo importante y esto lo voy a dibujar acá. Si yo muestro, aquí plantea por ejemplo que es un primer plano a la cabeza, es decir, nosotros estaríamos mostrando más o menos la cabeza en esta dimensión. Aquí tendríamos la cabeza, el mentón, más o menos de esta posición. Esta posición que yo la estoy dibujando es porque él va conduciendo un vehículo. Entonces más o menos esta sería como la posición. Si yo lo quisiera dibujar completo, voy a dibujarlo aquí completo simplemente para mostrar cuál es la idea de esta. Él va conduciendo un vehículo, digamos que el vehículo pues en el momento de conducirlo el cuerpo adquiere esta posición, y lo dibujo más o menos completo simplemente para tener una referencia visual. Aquí lo muestro según el criterio del guión, lo muestro en un primer plano. Vamos a mirar nuevamente. Dice, primer plano de la cabeza del príncipe Caret, sus ojos expresan enojo apenas visibles por su casco acorazado de protección. Entonces, si bien en esto lo fundamental aparentemente es mostrar esa furia en los ojos, pues digamos que apenas si podría ser posible porque es un plano un poco amplio. Si el protagonismo lo tienen los ojos, aquí el plano es muy amplio porque está digámoslo así, que planteando solamente no, completamente la cabeza. Y aquí tendríamos una visión de sus ojos. Digamos que el casco de protección que tiene es así, de esta manera, y aquí se verían sus ojos. Tal vez obviamente no hay una forma acá de expresar digamos esta furia, aunque si jugamos un poco con las expresiones faciales tal vez sea un poco más sencillo. Vamos a mirar acá en internet, vamos a mirar algo interesante. Entonces vamos a recurrir a un concepto, vamos a buscar expresiones faciales enojo. Esto nos puede ayudar simplemente a entender, a visualizar un poco la manera como uno puede trabajar estas expresiones. Digamos que vamos a recurrir a este esquema que vemos acá. Vamos a ver este dibujo. Tenemos diferentes expresiones, diferentes todas. Aquí esto es algo como es con indiferencia, esto ya se parece un poco a enojo. Fíjense que esto ya se parece mucho más a enojo. Aquí hay unas de sorpresa, estas como de preocupación. Esta también parece como de preocupación, un poco de tristeza, pero esta ya expresa enojo. Y curiosamente fíjense cómo las cejas van del interior de los ojos, del interior de la cabeza hacia afuera, hacia arriba. O sea, es como una forma de V. Entonces, lo que podríamos nosotros acá manejar, ya para hacer un poco la corrección,
Vamos a hacerlo, vamos a devolvernos. Aquí es como si yo estuviera usando el borrador, o sea, no se preocupen, porque pues como están usando lápiz no hay lío. Entonces digamos que aquí yo tengo mis ojos, pero este señor está furioso. Entonces aquí, aunque no es muy claro por aquello de que el guión nos enfatiza que debe ser un primer plano a la cabeza, entonces aquí lo que alcanzaríamos nosotros a ver apenas es estas cejas que eh, expresan que el ceño está fruncido, tal vez algo aquí de arruguita, y digamos que de alguna manera esto ya empieza a ayudar desde una perspectiva eminentemente narrativa a que se cumpla con el objetivo de esta viñeta. Entonces aquí tendríamos nosotros, por ejemplo, nuestra tercera viñeta con esta expresión. Bien, vamos a ver aquí algo importante en el guión, y es que dice: tengo que lograrlo solo, un disparo a los circuitos principales y tal vez logre inutilizar el misil. Esta parte del guión es más extensa. Vamos a abrir el original que está escrito en Word, y aquí ya se hace un poco más fácil la transcripción. Aquí lo que realmente voy a hacer es simplemente abrir un documento reciente. Bueno, acá no me aparecen recientes, entonces vamos aquí, caminantes, abrir. Bien, vamos a utilizar acá el documento de Word para no tener que hacer como la transcripción, el tipeo del texto, ya que lo tenemos escrito en Word. Entonces acá simplemente esperamos a que abra. Mientras abre, vamos a pensar en la siguiente viñeta. Entonces en la siguiente viñeta dice: primer plano a la mano del príncipe Acarete empuñando su arma de plasma y disparando una ráfaga de energía. Pero fíjense que en esta viñeta lo que se está tomando es la mano con un arma, pero debe existir un bocadillo que diga sí. Es decir, es una frase que dice nuestro personaje. Entonces esta sería la... Vamos a hacerlo acá. Entonces sería aquí precisamente. Entonces vamos a hacer un dibujo próximo disparando el arma. Fíjense que aquí está muy grande. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. El arma de plasma sigue siendo muy grande, pues relativamente grande, porque pues no quiero que ocupe tanto espacio. Uno usualmente cuando está haciendo este tipo de dibujos, me refiero a que yo estoy haciendo ya acá una viñeta, uno supondría, por ejemplo, que el diseño del arma ya está establecido. O sea, uno ya debe saber cómo es el arma. Pues en este caso lo estoy haciendo de imaginación todo desde el principio. Entonces uno debería tener en esos dibujos que se han hecho previamente del diseño de personajes y una serie de cosas, uno ya debería tener claro cuál es la forma de las armas, porque de esta manera pues porque simplemente forma parte del proceso creativo. El tener uno ya claridad sobre cómo son las armas lo hace en algo que se denominan las hojas de carácter, y en algunos contextos pues también se le suele denominar a cada objeto que se diseña la hoja de armas, la hoja de tal cosa, y es simplemente una especificación de cómo es ciertos elementos. Aquí yo tengo nuestra arma que acaba de disparar, y digamos que es muy grande. Aquí yo me voy a ayudar de Photoshop. Obviamente eso es una de las grandes cosas interesantes de Photoshop, y es que puedo hacer trampita. Voy a hacer una trampa, y esta trampa es que simplemente achico el arma, achico el dibujo para poderlo adaptar a la forma de la viñeta. Entonces aquí voy a bajarlo un poco. Perdón, aquí siento que esto está unido en un solo plano, en una sola capa. Voy a bajarla un poco
Bien, aquí está la cuarta viñeta. Vamos a mirar entonces. Tenemos primera viñeta, segunda. Vamos a hacer aquí, arreglar unas cositas. Entonces aquí dice viñeta 2. Si no, pues no puede ser. Si no detengo esos misiles, todo estará perdido. Control C y listo. Entonces vamos a utilizar acá nuestro esquema. Voy a hacer con control J. Bueno, en este caso es que estoy haciendo simplemente duplicando la capa del texto y voy a pegar acá control V. Entonces ¿cuál es digamos que la técnica si yo la relaciono con perdón, aquí yo me equivoqué. Esto es viñeta 2, narración, no, no, la viñeta 2 ya está hecha. Viñeta 3, perdón, tengo que lograrlo, es esta la que yo tenía que copiar, perdón, control C. Lo que estoy haciendo acá es algo que uno podría hacer en un acetato o en un papel mantequilla mientras aprende a interpretar la longitud de los textos en función del tamaño de las viñetas. Obviamente los bocadillos, aquí fíjense que pues este bocadillo va a quedar un poco feo, ¿sí? por el tamaño que tiene y el espacio que ocupa. Aquí pues hay un aspecto importante a tener en cuenta, y es que pues el texto es bastante largo y no ayuda mucho ciertas dimensiones que tiene, digamos la letra. Entonces uno podría pensar tal vez que podría utilizar una letra más pequeña, pero por ahora lo que yo voy a dejar tentativo es la idea de dejarlo como lo estamos viendo. Bien, aquí aparece entonces por el contrario otro texto. Vuelvo y digo, esto es algo que se hace como a lo último, pero igual aquí vale la pena hacer el experimento. Y aquí el sí es simplemente una palabra, simplemente sí, pero aquí yo voy a utilizar este efecto. Y lo que voy a hacer en este caso es que, como es una exclamación, no está muy claro no está claro en el guión, pero aquí es como un error del guionista, o sea yo, que va a corregir el dibujante, o sea yo. Y es básicamente darle un poco de manejo visual a este sí, porque es una exclamación. Entonces vamos a utilizar esta idea. Vamos a utilizar acá puntos suspensivos y vuelvo y digo, aquí lo que habría es una bocadillo. Entonces vamos a dejarlo así por ahora. Ok. Y el último esquema, la última parte de nuestro boceto, de esta primera parte del bocetado, es nuestro misil que va a despegar. Entonces aquí nos vamos a devolver a esta capa. Obviamente más tarde vamos a separar esto por pedacitos. Y aquí hay algo interesante. Aquí hay algo importante, y es que en esta última viñeta, que es en la que digamos que es no la conclusión, pero digamos que sí deja como en ascuas un poco al lector, dice viñeta 5, primer plano, ángulo contrapicado, primer plano del misil táctico en el aire. En la parte inferior del plano se nota el destello de una pequeña explosión en el misil a causa del disparo. Bien, aquí voy a hacer una reflexión importante. Fíjense que la manera como él está disparando, la manera como aquí se ve el arma, está horizontal. Tal vez la hubiera podido inclinar, tal vez podría inclinarse un poquito. Y la razón por la cual pienso que hay que inclinarla un poquito es porque como ya despegó el vehículo, perdón, ya despegó el cohete, pues esta arma tal vez esté apuntando hacia arriba. Sería como una posición más bien más lógica, porque está apuntando hacia arriba. Ahora, en esta última viñeta, el cohete ya despegado significa que está bastante arriba. Tal vez esta sea la forma del cohete.
Obviamente es apenas con bolita palito que yo hago, soluciono un poco la composición del dibujo. Aquí está el cohete en perspectiva. Digamos que aquí se ven sus aletas, lo que le permite direccionar. Aquí está la tobera, o sea, donde sale el aire caliente que le permite impulsarse. Digamos que tiene esta forma general. Y se supone que en este punto que el cohete está en el aire, entonces nuestro héroe le logró dar un disparo y pues le logró pegar con el disparo. Entonces uno podría pensar tal vez que la explosión está por acá, una pequeña explosión, y pequeña entre comillas, ¿no? Aquí la estoy haciendo un tantico grande, y aquí se vería de pronto como ese flash, ese rayo de energía que salió del arma. Aquí la pequeña explosión, y aquí hay algo importante, y es que en esta hay dos elementos de lo mismo que pasó en el otro, que no lo había aclarado, que es la onomatopeya del sonido del disparo. Entonces este sonido del disparo podría ser swing, algo así por el estilo. De hecho, aquí hay algo interesante, y es que si vemos es una onomatopeya, pero posiblemente sea muy redundante y visualmente no tan necesario. Sin embargo, vamos a respetar el guión. Y aquí sucede lo mismo, una explosión. Vamos a mirar en internet a ver qué nos plantea como ejemplos de explosiones. Vamos a buscar onomatopeyas cómic. Ok. Aquí en onomatopeyas, vean, bueno, aquí hay unas boom, por ejemplo. Vean la forma que tienen, y fíjense que los textos de la onomatopeya están al centro del dibujo que correspondería a la cinemática del aparente efecto. Boom. Bueno, vamos a pensar en algo así por el estilo. Entonces aquí miren, splash, swash. Entonces fíjense que este es como un poquito diferente. Vamos a utilizar aquí el boom, aunque vuelvo y digo, tal vez la onomatopeya no sea tan necesaria, porque tal vez no le dé un carácter tan serio, pero bueno, por ahora respetamos el guión. Y tenemos entonces que dice sí lo logré, pero en este caso sí lo logré es una frase que dice nuestro personaje, pero que no está presente en la escena. Él no está presente en esta viñeta, está por ahí alejadito. Entonces vamos a aquí a quitarle esto, ¿sí? Lo logré. Y en este caso tenemos 44 puntos, vamos a dejarlo en 16 tal vez. Bien, aquí me aparece esto. Bien, 16 puntos. Vamos a dejarlo en un poquito más grande. Vamos a darle importancia a todo este texto. Vamos a dejarlo en 18. Vamos a dejar el sí con un tamaño de 24. Vamos a dejarlo por ahora de esta manera, y esta podría dejarlo acá abajo tal vez. Y la diferencia es que pues aquí lo que yo estaría mostrando es que en este bocadillo nuestro personaje está hablando lejos, está lejitos. Entonces sale el bocadillo de la forma, y estaré indicando que el personaje está por fuera por fuera de la viñeta,
pero su diálogo se hace presente en este tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que las viñetas no solamente expresan un elemento visual presente, sino un tiempo. Entonces, básicamente este es el boceto de nuestra historieta, un poco relativamente claro, relativamente sencillo, pero es apenas una interpretación de un guión que ya nos ayuda a entender un poco cómo hacer historietas. Espero que haya sido claro por ahora este esquema. Muchas gracias.